Las decisiones, acciones e intenciones del sujeto evidencian un conjunto de cualidades o virtudes que le son propias y que se cultivan en el seno de la familia. La prudencia nos ayuda a reconocer que no es posible hacer lo mismo en todos los casos y que incluso en casos similares siempre existirán variables que nos harán reconsiderar nuestras decisiones. Ser prudente tiene que ver con pensar que se puede estar equivocado, con no creer ciegamente en lo que se dice y estar dispuesto a considerar opiniones divergentes. Muy buenos días, familias televidentes. Este es su programa La Familia Imagen de Dios. Un espacio que se transmite a ustedes gracias al gentil patrocinio de Canal 12. Esta mañana con nosotros nuestro hermano Rogelio Sánchez de la comunidad cristiana Hijos de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre el tema el valor de la prudencia. Bienvenido, Rogelio. Quizás es el tiempo oportuno, ¿no? O para invitar a las familias a hacer una introspección, quizás en el tema poco a veces donde pocas veces nos detenemos a reflexionar, a meditar. A veces somos impulsivos y la impulsividad nos impulsa, ¿verdad?, a ser imprudentes, ¿verdad? Pero hoy queremos, pues, a la luz de tu experiencia y de la práctica cristiana también, analizar, ¿verdad?, qué cosas están haciendo hoy que las personas actuemos de forma imprudente. Pues hoy vemos quizás accidentes, vemos conflictos, vemos discusiones que terminan trágicamente en situaciones muy difíciles, dolorosas algunas, ¿verdad? Precisamente por actos imprudentes, ¿verdad? Y contra ese acto imprudente, pues uno dice, tenemos que formarnos en la prudencia, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y quizás desde este programa nosotros queremos también analizar cómo está este estado de la situación de la vida cotidiana de muchos, de los nicaragüenses, de muchas familias, y a nivel personal, ¿no? De repente hacer como que una revisión, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces de la prudencia como una virtud, como un valor también, ¿verdad? ¿Y cómo nos está afectando el no practicarlo? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a la audiencia, buenos días, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad que nos dan de estar por acá. En este tema tan importante, como bien decía, al día de hoy, ¿verdad? Hoy la falta de prudencia está cobrando muchas consecuencias negativas, incluso hasta vidas, ¿verdad? Porque la prudencia se tiene que ver en un ámbito general, ¿verdad? No únicamente en algo muy específico, sino que la prudencia encierra todo lo que en el día a día vivimos. Y quisiera comenzar sabiendo un poquito el concepto de la palabra prudencia para que entendamos el porqué de ella, ¿verdad? La palabra prudencia viene del verbo providio o provideo, que significa ver de lejos, es decir, ver más allá o ver las cosas que a veces no vemos en el día a día, sino que ver detalladamente hacia el más allá, hacia el lejos, ¿verdad? Hacia no ver hoy, sino ver también el futuro. Las consecuencias. La prudencia, según concepto, es la virtud que dispone el espíritu a discernir toda circunstancia, haciendo el bien o el mal. Es ahí donde el ser humano tiene la decisión de buscar bajo la prudencia el hacer el bien o el hacer el mal. Siempre de acuerdo a un criterio importante que tenemos que tener bajo el principio de la prudencia. ¿Cuál es? La justicia. La prudencia depende de la justicia, ¿verdad? Y cuando hay justicia hay prudencia. La prudencia es la virtud también que dispone el espíritu a discernir en todas circunstancias, desde el momento de que ya tenemos conciencia. Es importante tener muy claro lo que significa o lo que atrae ser una persona prudente. Como bien explicabas, la prudencia no solamente
es desde el campo espiritual, sino desde el campo humano. Por eso hoy el mundo, desgraciadamente, está como está, porque muchas veces nos hace falta esa prudencia. Inclusive desde nuestro seno familiar. Si no existe esa prudencia en nuestra vida, pues muy difícilmente también vamos a poder llevar las responsabilidades en nuestra familia. Ser prudente con nuestros hijos, ser prudente con nuestras esposas o nuestros cónyuges, ser prudente también en el ámbito laboral, ser prudente también en el ámbito social. Hoy vivimos una sociedad que lamentablemente carece de prudencia. Y la prudencia te enseña muchos valores, o te lleva a conllevar muchos valores desde el punto de vista humano, pero también cristiano o espiritual. Claro. Hay algunos aspectos que tienen que ver quizás con la formación, desde cuándo comienza a educarse en la prudencia, pues porque a veces desde pequeños quizás vemos niños imprudentes porque no les enseñamos, pero digo, ¿desde qué momento o en qué momento el ser prudente es algo que tiene que ser parte del colectivo de vida, de la forma de vida de la familia? Por supuesto, es decir, la prudencia, como decía, debería de ser desde el seno familiar. ¿Desde qué edad? Pienso que desde que un niño ya tiene uso de razón y lógica, deberíamos de enseñarle a nuestros hijos ser prudentes. Me he encontrado casos en familia que los padres son prudentes y eso es lo que reflejan también en los hijos. Claro. Y viene un círculo vicioso de la falta de prudencia. Es decir, cuando hay falta de prudencia, hay carencia de un sinnúmero de valores, porque la prudencia te lleva también a tener valores en la familia, en el orden familiar, en el orden también laboral, en el orden cristiano. Es decir, la prudencia es un símbolo o un parámetro que deberíamos de tener, o un valor, mejor dicho, que deberíamos de tener todos y cada uno, cristianos y no cristianos. Pues. Es decir, todo ser humano debería de tener claro el principio de la prudencia. Te aseguro y les aseguro a todos y cada uno, al menos desde mi coyuntura personal y testimonio de vida, creo que los principios de la prudencia es lo que me ha llevado a ser un hombre, gracias a Dios, exitoso, pues exitoso en mi familia, exitoso profesionalmente, exitoso en el término también de la iglesia, de tal manera que es el principio fundamental de todo ser humano, la prudencia. Claro, y como bien lo decís, el combinar, hacer hábitos quizás, porque son de esos hábitos a los que poco tendemos, ¿verdad? Así es decir, se tiende fácilmente a la imprudencia porque es algo que no se practica, porque creo que no es algo estamos expuestos. Cualquier evento, cualquier circunstancia, vas en el carro, se te cruza una persona de manera imprudente, ¿verdad? ¿Cómo reacciona uno? A veces uno reacciona con imprudencia. Alguien te levanta la voz, uno levanta la voz también, y a veces bueno, hay un adagio que dice, ¿no? La prudencia es buen consejero. Correcto. Y en esa parte coincido mucho con este punto de vista que nos compartía, el compartir, ese compartir diario. Yo voy a esta interacción humana, ¿no? A veces compartimos mucho y somos muy sociables y lo demás, pero no, el ser sociable no implica necesariamente ser una persona prudente, porque la persona que toma licor, por ejemplo, es un ser muy sociable, se va a meter a todos lados, habla con todo el mundo, pero puede ser una persona imprudente y actúa de manera imprudente. Es que fíjese que en ese término es importante a veces por eso interactuar también con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Proverbio 27:12 encontramos: el prudente ve el peligro, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es decir, que una persona prudente está siempre previendo el peligro.
prevé las cosas negativas que te pueden pasar. Y bien ponías ese ejemplo automovilístico. Hoy en día, lamentablemente, todos los fines de semana hay un sinnúmero de accidentes. Porque si fuéramos prudentes, pondríamos en práctica lo que dice Proverbio. El prudente ve el peligro, es decir, se adelanta al peligro. Trata de evitar cualquier situación adversa en el ámbito familiar, laboral y social. Entonces, es claro ese llamado y esa necesidad de hoy en día de ser prudente ante cualquier situación. Que a veces en cosas pequeñas podemos dejar de ser prudentes y cometemos errores, claro. Hasta homicidios podemos llegar a cometer. Entonces, es una necesidad de toda persona y desde muy niño, como padres, estamos llamados a esa responsabilidad a nuestros hijos de enseñarles la importancia de la prudencia en la vida de uno. Es el día a día. Claro. Creo que el ser prudente debería ser una actitud, ¿verdad?, con la que nosotros todos los días nos levantáramos, iniciáramos el día y lo finalizáramos también, ¿verdad? Aparte de una actitud, debería de ser una virtud. Claro. La prudencia debería ser parte de una virtud, la razón práctica para discernir en todas las circunstancias de nuestra vida. Es decir, tener ese verdadero significado y más que significado, el sentido que le da a tu vida a la prudencia, el actuar, el saber actuar, claro, en tu vida. Claro, y de eso pues habla mucho. Hay personas que uno en la interacción, uno inmediatamente intuye, ¿no?, cuánta virtud, ¿verdad? Porque también se vuelve, al volverse un hábito, se vuelve algo que emana. Creo que las personas prudentes se perciben, ¿verdad? Y qué bonito pues tener ese compartir con personas que de repente son hasta tus consejeros. Yo creo que las personas prudentes son las personas totalmente muy buenas consejeras, ¿verdad? Así es. Bien, llegamos al final de la primera parte de este segmento, pero al regresar estaremos abordando algunos consejos que nos van a ayudar a identificarnos, a vivir y a experimentar también algunos actos prudentes. Que ¿Cómo entrenar? Claro, ¿cómo entrenarse hacia la prudencia? Es lo que quisiéramos. Esa es la parte que vamos ahora a abordar. Quédense con nosotros en su programa La Familia Imagen de Dios. Bendecido Señor, la mía también. Continuamos con su programa La Familia Imagen de Dios. Con nosotros nuestro hermano Rogelio Sánchez de la comunidad cristiana Hijos de Dios. Analizábamos en el primer segmento sobre algunos aspectos, ¿verdad?, que dificultan vivir de esta virtud de la prudencia, y pues queremos ahora entrarle un poco al cómo vamos a ir identificando, ¿no?, algunos elementos de la prudencia, cómo hacer ese entrenamiento, cómo empezarlo a vivir, porque a veces quizás es en el punto donde menos nos detenemos a pensar. Preguntémonos, ¿somos personas prudentes? ¿Qué nos estaría haciendo falta ahorita para decir, sí, yo practico prudencia? O hacernos como el examen de conciencia, claro, ¿no?, de la persona prudente. Es decir, sí soy prudente, ante qué circunstancias actúo y cómo puede vivir un hombre y una mujer prudente en esta sociedad que nos demanda, ¿verdad? Y que vive una vida muy agitada, claro, que nos agobia y que nos hace vivir prácticamente ya ni siquiera en función del tiempo, ahora en función de un teléfono, en función de unas actividades que se te acumulan, que por quizás estar más accesibles nos volvemos inaccesibles y nos volvemos desesperados, nos frustramos con facilidad, ¿sí?, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir en términos de las personas prudentes? ¿Cómo identificamos esos valores, esos valores, ¿sí?, y cómo los ponemos en práctica? Más de alguna vez tal vez se han escuchado una frase o comentario de personas que dicen, ay, pero es que me cuesta ser prudente, es que no puedo ser prudente, y lo he escuchado y lo escucho, ¿verdad? Y a veces nos puede incluso pasar hasta nosotros mismos.
Sin embargo, quisiera compartir con ustedes pues, algunos elementos importantes de cómo poder entrenar esta virtud de la prudencia en nuestro día a día. ¿Verdad? Uno de ellos sería utilizando la razón como la luz sobre los sentimientos y el corazón. Tómate tu tiempo para deliberar sobre decisiones importantes y no actuar por impulsos. A veces somos muy dados a actuar por impulsos. No nos tomamos el tiempo de pensar, de analizar antes de hacer algo. Y lo vemos en Jesús. Jesús no iba a hacer las cosas a la carrera, siempre se tomaba su tiempo para orar. Se apartaba y oraba, meditaba en las cosas que él iba a hacer. Entonces es importante tomarnos ese tiempo. Un segundo parámetro sería que la prudencia se adquiere a través de la madurez, de la experiencia y de la sabiduría misma que apuestan los años. Es decir, no es lo mismo un niño de 10 años, de 8 años, que ya una persona adulta como usted y como yo. Es decir, la prudencia te lo va dando la experiencia, la vivencia de vida, los años. ¿Verdad? Entonces es importante en la medida que vas creciendo y que los años vayan pasando, ir también nosotros creciendo en la prudencia. La prudencia se cultiva en las relaciones personales, es decir, vos sos reflejo de tu vida misma. Y qué bonito es decir, este señor es un hombre prudente o esta señora es un hombre prudente. Si nuestro país tuviera prudencia, los nicaragüenses fuéramos más prudentes, hoy estuviéramos viviendo otras vidas, otros momentos. El mundo entero carece de prudencia. Entonces, es un elemento que deberíamos de ir cultivando y preocuparnos por irnos cultivando la prudencia en el día a día. Dicen que la prisa y la prudencia no son buenas consejeras. Nunca la prisa con la prudencia se van a llevar porque no son buenas consejeras. El hombre prudente lleva su tiempo, en su tiempo y en el tiempo de Dios las cosas. No podemos ser una persona que viva, aunque vivimos en un mundo lleno de prisa, pero nos debemos de distinguir con la prudencia a través de organizarnos. Una persona prudente planifica, organiza. Una persona prudente no hace las cosas a la carrera porque al fin y al cabo todo lo que va sin planificar y sin prudencia sale errado y sale mal. Creo que parte del éxito de una persona es que viva su vida con esa prudencia, una vida organizada, una vida sin prisa, sino que lleve organizada su propia vida. Hay algo ahí, Rogelio, que me llama la atención porque a veces hay circunstancias que son imprevistas, o sea, Claro. sucesos que ocurren de alguna manera de forma inesperada. Entonces, ¿cuándo la persona prudente también es capaz de tener esa visión? ¿Verdad? De que en un momento te va a ocurrir algo y que tenés que actuar de manera reactiva y decir, yo tengo que hacer algo. Claro. Pero eso de actuar también debe ir acompañado con prudencia, de saber y estar consciente de que un evento de cualquier naturaleza te puede alcanzar y tenés que actuar también con prudencia, porque o sea, no es cosa de que voy a hacer aquello que estoy previendo que va a ocurrir y ya sé cómo voy a salir de ahí. Pues voy a una reunión, yo sé que hay alguien que se exaspera, yo voy a actuar mesuradamente. Ya uno va previendo. Pero ¿qué haces ante un evento que no conoces? Yo pienso que aquí algo bien importante, y estoy de acuerdo contigo, que siempre van a haber momentos o circunstancias que te va a exigir actuar de forma inmediata, pero siempre bajo la prudencia. Claro. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Las 3 tentaciones que le hizo el diablo a Jesús. Se las hizo de forma inmediata, no lo dejó ni respirar. Sin embargo, las 3 respuestas de Jesús siempre fueron, además de sabiduría, con mucha prudencia. Y es algo que nosotros debemos de aprender también, ¿verdad? Es decir, cómo actuar en los momentos inesperados y aplicar prudencia.
Es ahí la razón de ser de cada persona. Ahí es donde vos te identificás, este es un hombre coherente y prudente. Entonces, no siempre vamos a tener, o cada vez y cuando vamos a tener momentos donde inesperadamente situaciones adversas, pero en esos momentos inclusive hay que saber conllevar la prudencia de una forma sensata, con paz. Es decir, un hombre de Dios, un hombre prudente, hace las cosas bajo la paz de Dios. Y te repito, pues ahí tenemos el ejemplo sublime del Señor, de Jesús, cuando vino Satanás, trató de emboscarlo. Sin embargo, él en ese momento inclusive tuvo prudencia a la hora de contestar. Uno de los beneficios, o algunos de los beneficios que deberíamos de enseñar o de recibir esa enseñanza en la prudencia, es que precisamente nos enseña a tomar decisiones inclusive en momentos difíciles, y nos proporciona dominio de sí mismo. Porque el hombre prudente es signo que tiene dominio propio. Y eso es lo que hoy en día a cada uno de nosotros nos hace falta. La falta de dominio nos lleva a cometer pecados o circunstancias adversas y cometer delitos inclusive, cometer injusticias inclusive, que no nos permiten hacer las cosas bien. Y es eso, ¿verdad? El saber discernir bajo la prudencia, bajo el principio de prudencia, de cuándo actuar. También facilita la convivencia humana. Una persona prudente va a tener esa facilidad, esa convivencia, que hoy también el mundo carece, de esa convivencia y de esa paz. Nos trae tolerancia, nos trae discreción, sensatez, cautela, sabiduría, madurez, discernimiento, precaución, equilibrio y dominio propio. Nos trae ecuanimidad, sensatez. Todos estos elementos, todos estos beneficios que nos trae, ¿verdad?, la prudencia, nos ayudan a tener un equilibrio de vida, una madurez humana y, por supuesto, una madurez también espiritual. Creo que es de los valores, de las virtudes, ¿verdad?, que más frutos genera, pues, porque se combina fácilmente con otros. Es decir, hay diferentes aspectos en la vida humana, ¿verdad?, que van a destacar características de ese mismo comportamiento, ¿no? O sea, uno actúa según, ¿verdad?, el medio donde se está compartiendo, donde estás interactuando, y eso te da oportunidad a poner en práctica virtudes, valores, claro, o sea, una combinación de todo esto. Pero ahorita que citabas, qué hermoso ver cómo esa gran cantidad de frutos, ¿verdad?, se generan a partir de una consecuente práctica de la prudencia. Claro, y es una práctica que uno dice, ¿qué tan difícil es ser prudente? Así es. ¿Verdad? A veces es cierto, hay algunos aspectos que tienen que ver con el orden psicológico, la creación misma de la naturaleza de la persona, donde se crió, el entorno. Claro, por eso es que insisto, influye. Que influye mucho la familia para una persona prudente. En el seno familiar es lo que influye el futuro de tu vida, la conducción de tu vida. Y aquí es donde quizás conviene ver un poco sobre estos aspectos, claro, cómo se hace un hombre y una mujer prudente, cómo se forma a la persona prudente. Hay algunas características que nos conllevan a ser o a formarnos como personas prudentes, o mujer o hombre prudente, ¿verdad? Estas son, por ejemplo, nace, como te digo, de la casa. El hombre prudente o la familia prudente no critica. A veces en nuestra familia somos buenos a criticar y nuestros hijos escuchan. Entonces, eso crea al hijo también una persona imprudente en crítica. Claro. Y solo se dedica a criticar cuando va creciendo o cuando ya es un hombre o una mujer. Entonces, creo que tenemos elementos o características que debemos de fomentar. Por ejemplo, observar antes de hablar. El ser observador y no adelantarte a hablar. Eso también te conlleva a ser una persona prudente. No contar secretos, es decir, chisme, claro, o secretos que
te fiaron algunas personas y de esta manera entonces está faltando a la prudencia. Ser cauto, no juzgar antes de no conocer a alguien, ¿verdad? A veces somos muy dados a juzgar y quizás no conocemos la causa de la persona. Y eso nos conlleva también a ser una persona imprudente, porque estamos juzgando algo que no conocemos. Y como de último, es decir, no hablar a voces, ¿verdad?, de las cosas o los secretos de alguien que nos ha confiado. Muchas veces hasta se pierden relaciones de años, de amistades, de familia, porque hemos violentado quizás algún secreto o hemos faltado a esa caridad, ¿verdad? Entonces, eso son, digamos, algunas características que nos pueden llevar a ser una persona verdaderamente prudente. Claro. Bien, llegamos al final de este programa y les invitamos siempre a permanecer domingo a domingo, siempre a la misma hora por su canal 12, recordándoles siempre que familia que reza unida permanece unida. Que el Señor les bendiga. Bendecido Señor, la mía también.